Así que es también nuestra responsabilidad de ver un poco este tema. ¿Qué podemos aprender de otra cultura? ¿Qué podemos aprender especialmente, recordemos que estamos relacionándonos hacia la cultura nativa de nosotros y cómo empezamos a entender sin tener estos prejuicios o estos estereotipos o qué tan lejos llega? Así que continuamos. Cuanto más animal o racio las virtudes de aprender un ser parece, más imperfecto vemos al individuo, cuya realidad pintada se muestra indiferente frente a lo absurdo, brotado de su realidad. Lo peor de todo es que el formalismo del intelectualismo civilizado lo sabe. Punto. Y responde solo mirando hacia el lado donde está este hermoso paisaje. Punto. Fin de párrafo 63. Entonces, en esto podemos observar que así como lo que hemos dicho, en la literatura se encuentra un formalismo ya educado, en cierta manera de decirlo así, pero también se encuentra esa dificultad de que hasta dónde llega el formalismo de la educación superior, en este caso de universidad. Y me refiero a esto porque presumimos que nuestros líderes también provienen de esta educación. Pero encontramos que en la manera que se han escrito, especialmente en este continente, que hemos tenido dos legados. Bueno, yo he tenido dos legados, uno inglés y uno español. El español primero y luego el inglés. Pero hemos encontrado varias literaturas, libros que leemos sobre la historia, supuestamente que nos prepara para ser ciudadanos. Y encontramos también esto de que cuando el individuo, un nativo que no se le ha tomado en cuenta en el sistema, trata de explicar algo, y aquí les dejo algunas noticias de cómo se ve el tema de los nativos, o se ha visto historialmente desde que empezó el continente a popularse de inmigrantes, porque lo son. Podemos ver de que se empieza a excluir y cualquier cosa que se escriba es como que no es de esta manera, no es así como se hacen las cosas. Entonces, desde ya esa cultura empieza a demostrar de que el nativo no sabe nada, no aprende nada, no se supera porque no puede hacer nada. Y esto no es muy acuerdo con el trabajo como educadores y de entender la naturaleza. Y esto no es solamente yo que lo digo, sino que hay libros, hay escritos filosóficos que antes de que, bueno, afortunadamente muchos escritores escribieron desde el 1700, 1800, 900, empezaron a escribir sobre temas fundamentales y relacionándolos a por qué el europeo es mejor que los demás. Y esta mentalidad se ensanchó bastante porque se encontraron ideas legítimas para hacer esto, para legitimizar la diferencia entre una persona con otra. ¿Y cómo lo pueden ver? Bueno, por la educación, porque ellos no creen en la educación que nosotros tenemos, pero esto no tiene que ver con educación, sino que supuestamente la universidad es para ir a aprender y las personas que están ahí nos están enseñando, pero cuando encontramos personas que fomentan esta, por ejemplo, más en el siguiente párrafo hablo de Immanuel Kant, y él clasifica 12, la categoría empírica clasifica 12 conceptos que se utilizan empíricamente, que no cambian, pero cuando los contrastamos algunas cosas con la perspectiva nativa, nos hace eliminar una cierta perspectiva a cambio de otra. Pero esto es si nosotros razonamos, pero en este caso
el, el modernismo se guía por lo concreto y ya no solo se queda en concepto o en teoría, sino que también en abolecerlo en concreto. Y esto fue experimentado por muchos lugares donde se pusieron en efecto. Un escritor francés que es supuestamente bien popular, John Foucault, o Michael Foucault, fue uno que también utilizó bastantes, fue bastante influencial en el sistema francés y especialmente en leyes, también en cargo de presión, pero esto lo vamos a hablar en otro caso, en otro video. Así que antes de continuar me gustaría que veamos, así como los arqueólogos, aquí les dejo un video para que tengamos qué tipo de cosas nos estamos enfrentando hoy como escritores modernos y las consecuencias de lo que nosotros escribimos también lleva saber explicarlo, porque si nosotros quedamos como anteriormente, como en aquellos años no había internet, no había televisión, países eran mucho más grandes, El Salvador bien pequeño, pero en aquellos tiempos cualquiera podía empezar a escribir y correrse la boca, como dicen popularmente, y no había consecuencias, especialmente cuando estás halagando a la misma gente, así como los políticos hacen. Todos dicen ok, y todos aplauden, pero ya cuando empieza a detallar paso por paso lo que se dice, entonces ya empieza a encontrar algunas dificultades. Así que este es un video corto para que miremos qué es lo que tenemos que hacer como escritores nuevos para empezar a encontrar alguna, poner junto a esta información que por lo general el legado que emprendemos es de España y vamos aprendiendo de España y empezamos a aplicarlo a este lugar, a El Salvador, pero eso es lo que nos dedicamos a conocer algo fuera de esto, de lo español. Entonces tenemos que empezar a hacer como los arqueólogos. Y aquí les dejo este video. ¿Qué es la arqueología? Se define como aquella disciplina o ciencia que tiene por objeto de estudio a las civilizaciones antiguas, sus restos, vestigios y edificaciones construidas por los habitantes antiguos. ¿Qué estudia la arqueología? La arqueología es la ciencia que se encarga del estudio de los cambios producidos desde las sociedades antiguas hasta las actuales, haciendo uso de restos materiales hallados en la geografía y conservados a través del tiempo. La arqueología es considerada una ciencia social y de igual manera como una rama de las humanidades. Ramas de la arqueología. Etnoarqueología. Se concentra en el análisis de una civilización viva centrándose principalmente en los monumentos artísticos. Arqueología contextual. Se centra en la relación existente entre objetos y la manera que influye en la vida cotidiana de una determinada población. Arqueología primitiva. Se encarga del estudio de las diferentes formas de pensar de las poblaciones antiguas tomando en consideración los vestigios hallados. Arqueología experimental. Esta rama toma en consideración las diferentes formas de medios que se usaron para reconstruir los materiales antiguos encontrados con la finalidad de analizar sus funcionalidades y limitantes. Arqueología del paisaje. Trata del análisis respecto del medio ambiente de la población antigua y las maneras en que interactuaban los mismos. Arqueometría. Se basa en el análisis de los métodos físicos y químicos sobre la materia de estudio y su reconstrucción, así como las especificaciones y manipuleo de los mismos. Y la arqueología holística se basa en el estudio de las dimensiones abstractas e inteligentes de una determinada población para realizar un análisis profundo, tomando como referencia datos políticos, ecológicos y artísticos con la finalidad de entender las maneras de convivencia y relevancias de su población. La principal labor de los profesionales en arqueología es la reconstrucción de la vida de antiguas poblaciones, teniendo en consideración los materiales y vestigios hallados. Para ello emplean diferentes técnicas que van adquiriendo con el paso del tiempo, como por ejemplo, leer los vestigios y objetos cuya finalidad es encontrar respuestas a las diferentes formas de comportamiento de los pobladores antiguos. Dichas técnicas contribuyen a enmarcar los materiales y objetos hallados en un determinado tiempo y espacio.
Todos los que trabajamos o estudiamos en el ámbito forense hemos experimentado frases como: ¿tú eres de los que abren los cuerpos? ¿Te gusta la sangre? ¿Te gustan los muertos? ¿Y no te da asco? Forense, como muchos creen, no es sinónimo de muerte. Si buscamos en los diccionarios, generalmente encontramos dos definiciones. La primera por su origen latín, que es lo relativo al forum o foro, que era aquel lugar en la antigua Roma donde el Senado se reunía para discutir los temas políticos, incluidas las leyes e incumplimiento de estas. En la segunda definición se define lo que es el médico forense o médico legista, por lo que la ciencia forense no se limita al estudio de la muerte, sino que se encarga de investigar todas las situaciones que afectan tanto la integridad física y psicológica de las personas, así como aquellas actividades que violan la legislación penal. En conclusión, forense es el apellido que llevan todas las ciencias, tecnologías y disciplinas a las que se recurre para la búsqueda de la verdad de un hecho delictivo, donde cada uno estudia el caso desde un enfoque propio de su materia, aporta piezas claves para resolver el hecho delictivo y la ciencia forense es la encargada de integrar todo este conocimiento.